Noticia el gobierno de Daniel Noboa, que ha cumplido en la última semana 100 días en el poder sin festejos ni discursos largos. Este joven presidente ecuatoriano, 36 años, ha pasado el umbral de los 3 meses con una alta popularidad. El 82% de los ciudadanos aprueba positivamente su gestión, según la encuesta de Cedatos, aunque la principal preocupación de la gente sigue siendo la inseguridad que arropa al país. Quiero darle la bienvenida a Francisco Jiménez, exministro de Gobierno del Ecuador y exgobernador de la provincia de Guayas. Bienvenido, muy buena tarde. ¿Cómo está, Idania? Un gusto poder compartir el panel con usted y muchas gracias por la invitación. Gracias a usted por su tiempo. Señor Jiménez, el presidente Noboa navega sus primeros 100 días de mandato de manera positiva, por lo menos eso es lo que reflejan los números de las encuestas, que no es más que la aprobación del pueblo ecuatoriano. ¿Por dónde cree usted o qué cree usted que eleva tanto esa popularidad? Bueno, yo creo que el presidente Noboa ha sabido capitalizar positivamente para su gestión un estado de postración y de mucha preocupación que tenía el pueblo ecuatoriano cuando él recién asumió funciones. Obviamente que en el vértice de ese problema está y se mantiene la inseguridad. También hay otros problemas como la debilidad del Estado en algunos aspectos institucionales o los problemas que tiene de recaudación. Pero me parece que el presidente Noboa ha impreso un estilo ejecutivo, no de muchas palabras, sino más bien de acciones que le han permitido pues catapultarse hasta este momento con una muy buena aceptación y obviamente haciendo de su gestión un enfoque particularmente importante respecto de los temas de seguridad. El presidente Noboa en campaña prometió en términos de seguridad, que digamos es una arista absolutamente sensible, creo que hoy en todos lados, ¿no? Pero lo era en Ecuador. Propuso algunas ideas cercanas a las propuestas de Nayib Bukele. Ha ido ejecutando algunas, como la militarización de las calles, la rigurosidad en los centros penitenciarios, entre otras. Y me llama la atención que tenga una aprobación similar o cercana a la que tiene el presidente Bukele, precisamente allí en El Salvador. Es un nuevo estilo, es esa necesidad imperante y urgente de la población de sentirse segura y el aplauso, la aprobación hacia lo que lleve a proporcionar esa seguridad. A ver, hay algunos factores ahí. No tenemos que olvidar que, de todas formas, Latinoamérica ha sido un subcontinente caracterizado por la violencia en muchas ocasiones. Y creo que cuando eso ha llegado a un determinado punto en la población, como en su momento pues le habrá sucedido a El Salvador y como ciertamente le sucedió a Ecuador durante los 2-3 últimos años, se produce una especie de hastío en la población, donde de alguna manera los aspectos representativos, democráticos, institucionales, tradicionales que le dan forma a un gobierno republicano, entran no a una especie de segundo orden, pero están supeditados a los resultados, a la eficacia, a la potencia y a la capacidad para tomar acciones. Y en función de eso, pues la población aprueba o desaprueba. Yo creo que salvando las distancias entre uno y otro país, porque El Salvador y el Ecuador tienen realidades disímiles, tallas disímiles, problemáticas sociales y políticas disímiles, hay ciertos aspectos en los cuales han coincidido ambos gobernantes, que tiene que ver con la rigurosidad para actuar frente a la delincuencia, que tiene que ver con el rol, por ejemplo, de las Fuerzas Armadas en la calle y que tiene que ver con una serie de acciones cuyo vértice termina siendo, al menos en esta primera etapa, la seguridad. Y eso le da cierta tranquilidad a la población y obviamente aceptación al mandatario. ¿Cómo ha sido hasta ahora la relación legislativo-ejecutivo? Ha sido buena. Pienso que siempre una relación con la Asamblea no es sencilla, tiene sus matices porque los partidos políticos tienen sus propias agendas partidistas y en el caso de Ecuador hay mucha historia con las organizaciones políticas y hay agendas que tienen los partidos que a veces chocan con los objetivos nacionales o con la idea que tiene la población,
Por lo tanto, hacer acuerdos en la Asamblea nunca es sencillo, porque los intereses nacionales se pueden a veces confundir o chocar con los intereses sectoriales o las agendas partidistas particulares. Sin embargo, dentro de la alianza o acuerdo que ha hecho el presidente Noboa con dos organizaciones políticas que tienen sus cuestionamientos y que tienen sus bemoles en el imaginario nacional, a él le ha servido para que su gobierno tenga una cierta estabilidad, inclusive en la Asamblea, y que esté en condiciones de gobernar en este cortísimo periodo de 18 o 12 meses que le tocó gobernar después de la salida del expresidente Lasso. Y una última pregunta, señor Jiménez. Si extrapolamos estos 100 días a un mandato de año y algo, el presidente pareciera tener opciones para ser reelegido. Ya ha dicho además que va a buscar la reelección. Sí, lo ha dicho, tiene opciones, indiscutiblemente, está en el poder y siempre el hecho de estar en el poder y de manejar la institucionalidad del Estado le permite pues, a un gobernante visibilizarse, por decirlo así, es la forma natural de visibilizarse también estando en el poder, o más bien la forma más sencilla, pero no nos olvidemos que la receta más práctica para la reelección es hacer un buen gobierno. Por lo tanto, debería entender yo que el presidente Noboa está enfocado en buscar hacer un buen gobierno, solventar y solucionar, al menos parcialmente, los problemas que tiene el Ecuador, particularmente la cuestión de la inseguridad, y pues en función de eso presentarse a las urnas para, cuando él se presente en conjunto con los otros candidatos que ciertamente saldrán, ver por dónde se decantan las preferencias del electorado. Francisco Jiménez, exministro de Gobierno del Ecuador, exgobernador de la provincia de Guayas. Señor Jiménez, gracias por acompañarnos. Buena tarde. Gracias a ustedes también y siempre un gusto poder aceptar la invitación. Y a nosotros tener al Ecuador en pantalla. Gracias por estar allí.